a la unidad número 1 relacionados con tablas de verdad, leyes lógicas y reglas de inferencia. Hoy día vamos a establecer lo que sería una dinámica de resolución de problemas, pero ahora basado en lo que es determinar los valores de verdad, ahora de una proposición, ya no de una proposición en general, chicos, es decir, dada una proposición, ¿cómo saber si cada una de las proposiciones simples son verdaderas o son falsas? Es decir, determinar el valor de verdad, ya no de la proposición general. Aclaro esta parte. Si a mí me piden el valor de verdad de una proposición, yo puedo establecer mi tabla de verdad. Ahora, si me piden el valor de verdad de cada una de las proposiciones simples que están dentro de una proposición, entonces tengo que proceder de otra manera, ¿de acuerdo? Que es la que vamos a hacer hoy. Hoy vamos a ver cómo reducir ecuaciones, incluso cómo reducir alguna proposición que de repente puede estar un poco amplia. Para eso vamos a establecer lo que es las leyes lógicas y las de Morgan, ¿no? Antes de iniciar, chicos, que quisiera verificar que todos tengan sí o sí la tabla a manos. Ojo, tienen que tener la tabla a mano. Todos tienen su tablita a mano, o sea, la tabla donde aparece las propiedades que vimos ayer, que recién vimos ayer. Todas esas propiedades deben estar especificadas, ¿sí? La primera clase de hoy vamos a hablar vamos a nombrarla con nombre y código. Pero ya en lo sucesivo podemos hablar básicamente de la pura propiedad. Pero para efectos de evaluación, y ustedes simplificar, sencillamente escriben C1, E1, E2, E2A, E2C. Veamos cómo lo vamos a aplicar. Por ahora, entender que vamos a trabajar con esas dos variantes, ¿no? Ok, el propósito de la sesión, como siempre, iniciamos con el propósito de la sesión, que en nuestro caso sería resolver problemas de simplificación y valores de verdad de las proposiciones. Ojo, fíjense, ya no digo valor de verdad de una proposición, ahora digo valores de verdad de las proposiciones. ¿Por qué? Porque van a haber en una proposición, pueden haber varias proposiciones simples. Yo necesito, por ejemplo, en algunos casos determinar si esas proposiciones simples sí o sí obedecen ciertamente a ciertos valores de verdad para que eso se cumpla. Ahora bien, yo puedo básicamente resolver problemas y les voy a decir, por ejemplo, chicos, cómo ustedes pueden practicar estas proposiciones, es decir, cómo generar ustedes los problemas, cómo generan ustedes un problema para que luego los puedan practicar de atrás para adelante. Es decir, cómo hago un problema, pueden practicar todo, es decir, hago un problema, practico la tabla y luego que genere una proposición general, puedo determinar básicamente de atrás hacia adelante que justamente los valores de verdad que yo le estoy dando a esa proposición, sí o sí se van a cumplir. Veamos lo que quiero decir con esto. Imagínense esta proposición. Dice, valores de verdad de la proposición. Ejemplo número 1 o problema número 1. Si P y no Q, si P y no Q implican R, es falso. Es decir, yo sé que esta proposición general es falsa. Si esta proposición es falsa, entonces hay los valores de verdad de P, Q y R. Es decir, sabiendo que esta proposición es falsa, ¿cómo hacemos? A ver, chicos, ¿cómo se hace esto? Igual que establecer una tabla de verdad. Es decir, cuando nosotros establecemos la tabla de verdad, hacemos las dos comparaciones, ¿no? Si yo hago una tabla de verdad para esto, hipotéticamente, entonces yo tendría que hacer algo así, ¿no? ¿Recuerdan? Tenía que hacer algo así y establecer la tabla de verdad en esta expresión y la tabla de verdad en esta otra. Pues ahora vamos en sentido opuesto. Es decir, conociendo que la proposición es falsa, es decir, esa proposición completa es falsa. Si esa proposición completa es falsa, ¿cómo deben ser cada una de las proposiciones? Es decir, ¿cómo es P, Q y R? En ese caso en particular vamos a trabajar sí o sí con nuestra tabla de verdad. Yo no dudo que ustedes sepan evidentemente la tabla de verdad, pero un poco para no estar titubeando de manera mental, aquí tenemos la tabla de verdad, ya para cuando nos aplique. Por ejemplo, para el O, solamente falso cuando sea falso. Para el I, solamente es verdadero cuando es verdadero. Para implica, solamente es falso cuando el antecedente es falso y es verdadero, el consecuente es falso. Y así cada una de ellas, ¿no? Un poco para un poco hacer la expresión más simple. Veamos esto, chicos. ¿Cómo vamos a trabajar? Quiero que se entienda el mecanismo de la proposición
para que nosotros veamos cómo sencillamente el problema se vuelve bastante simple, ¿no? Fíjense, por ejemplo, esto. Yo voy a trabajar con la proposición general, donde evidentemente mi proposición general es toda esta. Voy a volver a escribir acá. La proposición P, voy a hacerlo más separado posible para que se vea. P o no Q, P o no Q implica R. ¿Qué sabemos nosotros? Nosotros sabemos que esa proposición es falsa por hipótesis, ¿no? Es decir, lo que nos plantea el problema es que esa proposición es falsa. ¿Estamos hasta allí, chicos? Voy a agregar aquí el signo de agrupación para que se entienda. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ahora, fíjense, si esa proposición es falsa y estamos frente, miren todo lo que vamos a hacer, o sea, la forma que lo vamos a trabajar. Esta proposición está bajo un condicionante. Para que una proposición con un condicionante dé falso, fíjense, una proposición para que el condicionante dé falso, debe ocurrir que el antecedente sea verdadero y el consecuente sea falso. ¿De acuerdo? Sí o sí debe ocurrir eso. Bajo ninguna otra premisa eso ocurre. ¿Estamos hasta aquí? ¿Me siguen? Ojo, vamos a partir de abajo hacia arriba, es decir, igual que cuando uno resuelve, por ejemplo, en este caso uno para determinar los valores de verdad debe ir de adentro hacia afuera. No, aquí no. Aquí vamos de afuera hacia adentro, desde la proposición general hacia adentro. Entonces, ¿qué pasa? Fíjense, yo voy a hacer este diagrama así, que significa toda la proposición es falsa. Pero esta proposición está a su vez derivada en dos partes, es decir, la proposición P o Q y la proposición R. ¿Me siguen hasta aquí? Ojo, voy a ir separando, ya no como lo hacíamos antes, de adentro hacia afuera, ahora de afuera hacia adentro. Y estoy copiando esto más o menos proporcional para que la idea siga. Entonces, ¿qué ocurre? Esa proposición es falsa. Para que esa proposición sea falsa, ¿qué debe ocurrir? Debe ocurrir, según nuestra tabla de verdad, que nuestro antecedente sea verdadero y el consecuente sea falso. Quiere decir que este antecedente debe ser verdadero y este consecuente debe ser falso. ¿Estamos hasta aquí, chicos? ¿Todo claro? Observen que, ojo, cualquier duda me la hacen saber, como es el primero, de repente puede costar un poco, no hay problema. Fíjense esto, ya esta proposición es simple, ¿no? Así que no hay problema. Ahora veamos qué pasa aquí. Ah, aquí tengo el O. Ah, O, a ver, el O debe ser verdadero. Para que el O sea verdadero, solamente hay una condición. La condición es que el antecedente sea verdad y el consecuente sea verdad. Es decir, ambos deben ser verdad. Entonces estamos diciendo que para que esto ocurra, sí o sí debe pasar que la primera sea verdad y la segunda sea verdad. Eso debe ocurrir. Entonces ya tenemos todo, ¿no? Bajo esta premisa, ¿qué estamos diciendo? Estamos diciendo que nuestra primera proposición debe ser verdad, porque ya llegamos al final, ¿no? Nuestra proposición, la inicial, voy a copiar en verde la solución, la inicial debe ser verdad. Entonces estamos diciendo que P es verdad. ¿Qué pasa con Q? Estamos diciendo, ojo, que Q debe ser verdad, pero es verdad que es falso, es decir, la negación de la negación. No Q. Entonces, no Q sería falso, ¿no? Así que es verdad lo que estamos diciendo. Así que sería falso, porque es cierto que es falso. Ahora veamos con R. Ahora R es falso, o sea que es falso que sea verdad. Ojo, estamos negando, ¿no? Así que R sería falso. Conclusión, nuestros valores de verdad serán P es verdadero, Q sería falso y R sería falso. Aquí tenemos entonces nuestra proposición, ¿ves? Tenemos una proposición desarrollada considerando evidentemente los condicionantes, en este caso los condicionantes y los valores de verdad. Bien, Fernando. Muy bien. Entonces ya tenemos cómo establecer una condición o cómo resolver problemas condicionados, evidentemente atendiendo a los valores de verdad, pero básicamente ahora de afuera hacia adentro, ¿no? Ojo, les comentaba
que cómo hacen ustedes para saber, por ejemplo, cómo construir un problema desde cero, cómo practicar todo. Bueno, no importa. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, ustedes copian la proposición que deseen. En este caso yo la armé así. Coloqué una proposición cualquiera. Partí del hecho hipotéticamente que este era verdad, este era falso, resuelvo, aplico tabla de verdad y me doy cuenta que era falso. Luego yo planteo el problema y digo, determinen los valores de verdad para que esta proposición sea falsa. O sea que yo antes de hacer esto ya había resuelto el problema de atrás hacia adelante. ¿Se entiende la idea? Es decir, puedo plantear. Sin embargo, también vamos a hacer problemas donde vamos a establecer, dadas unas proposiciones, cómo determinar el valor de verdad incluidas dentro de la proposición. Por ejemplo, imagínense esta proposición. Yo les puedo preguntar, por ejemplo, esta proposición ahora, ¿será verdad? O, por ejemplo, determine el valor de verdad de esta proposición. Voy a colocar este caso. Determine el valor de verdad de esta proposición. Por ejemplo, a ver, así, determine el valor de verdad de esta proposición partiendo de los valores que ya encontramos. Entonces pregunto, ¿qué valor de verdad tiene esta proposición? A ver, ¿cómo haríamos esto? ¿Cómo hago para verificar el valor de verdad de esta proposición? Bueno, como ya tengo los valores de verdad, ojo, un poco para que se entienda cómo puedo plantear los problemas en el camino, ¿no? A ver, por ejemplo, ¿qué sabemos? Sabemos que P es verdadero y R es falso. Esto implica que pero Q es falso. Q es falso o R es falso. Vamos a ver qué ocurre. ¿Qué resulta B o F? Ojo, a ver, B o F, aquí estaría B o F, aquí estamos en este caso, B o F en esta columna, pero con el I. Ah, aquí está. Entonces esto es con el O verdadero. Así que este sería verdadero. Verdadero implica, a ver, F y F, estamos aquí. F y F, entonces es falso. Ok. Verdadero y falso, ¿qué implica? Que esta proposición conjunta es falso, de acuerdo al condicionante, ¿no? Verdadero, falso, falso. Entonces decimos que nuestra proposición o el valor de verdad de esa proposición también es falsa. ¿Ves? Y así podemos entonces establecer a partir de unos valores previos cómo se determina. Así básicamente construyo los problemas, chicos. Planteo una condición cualquiera, le doy unos valores de verdad y luego determino cuál es el valor de verdad de la proposición general. Partimos de la base, correcto, Dori. O sea, le estoy dando un esquema de trabajo para que de repente, profe, mire, ¿dónde consigo problemas? No, es más fácil que usted lo genere. ¿Por qué? Porque si yo genero el problema, yo sé que esto es falso. Entonces, si a mí no me dan los valores de verdad que yo he asignado acá, algo hice mal. Entonces me permite refrescar, ¿no? Retroceder, ver si lo hice mal, si lo hago bien, cómo estoy, cómo fue el proceso. Por ejemplo, en esta misma de acá, yo le puedo cambiar los valores de verdad y decir qué pasa si este es verdad, qué pasa si este es verdad y qué pasa si esto es falso. Hago mi tabla de verdad y llego a una conclusión. Luego, a partir de la conclusión, retrocedo y debo llegar aquí, ¿no? A verdadero, falso y falso. O sea, debo llegar a la proposición inicial. ¿Se entiende la idea, lo que estoy diciendo? Ojo, ese es para que ustedes puedan resolver sus problemas, plantearlos, practicarlos, un poco que se vuelvan, como dicen acá, que se vuelvan unos capos haciendo estas proposiciones y determinando básicamente cuándo una proposición es falsa, cuándo es verdadera, determinación de los valores de verdad o de falsedad. ¿Todo claro con este problema, chicos? ¿Alguna duda con este? Fíjense que, ojo, ahora vamos a resolver problemas de adentro hacia afuera. Fíjense lo fácil que es cuando conocemos la tabla de verdad, ¿no? Yo copio acá la tabla de verdad para que nosotros no estemos divagando, por ejemplo, aquí, ya, donde está, pensándola, un poco para avanzar, ¿no? Para ganarle tiempo al tiempo. Pero lo que sí es cierto es que ya esto nosotros sabemos cuál es la condición de cada tabla de verdad. Entonces no hay problema, ¿no? De cada uno, ya sea disyunción, conjunción, condicional, bicondicional o disyunción exclusiva, depende del caso, ¿no? Vamos a ver este otro. Este otro dice, ojo,
Si P implica no Q o no R implica no S es falso, o sea que esa proposición es falsa, determine los valores de verdad de P, Q, R y S. ¿De acuerdo? Claro, claro, como siempre, Nicole, todas las PPT las voy a pasar. Recuerden que yo les paso el link y de frente les queda. Siempre compartimos el link y a todos les queda de frente. No se los paso de una vez porque recuerden que cuando lo paso de una vez, todos entran, entonces se pone un poco lento, ¿no? Y es un poco difícil entrar, se pone la página ahí pensando, se vuelve un proceso, ¿no? Entonces, importante que consideremos ese elemento. Ok, ojo chicos, si alguna duda, si hay de repente alguien que nunca haya trabajado con la determinación de los valores de verdad, se le puede presentar un poco pesado el proceso, ¿no? Entonces, bueno, que profe, mire, repita, no vi y nosotros aclaramos. A ver, partimos siempre de la proposición. La proposición dice P implica Q, implica no Q, P implica no Q. Ojo, importante la agrupación para saber justamente cuáles son las proposiciones que están, ¿no? A ver, voy a copiar esto bien lejito aquí. O no R implica no S. Ok. ¿Qué sabemos? Sabemos que esa proposición es falsa. Así que nuestra proposición es falsa. Partiendo del hecho de que nuestra proposición es falsa, entonces vamos igual de abajo hacia arriba, ¿no? Sabemos que no es toda nuestra proposición, toda la proposición es falsa. Y sabemos que esa proposición está dividida en dos partes, ¿no? Esa proposición está dividida en dos partes y la voy a agrupar aquí. Como tiene los mismos elementos, voy a hacerlo al mismo tamaño para educar la vista. Ahora veamos, vamos a la tabla de verdad. Este es para que sea, ojo, tiene que dar falso bajo la condición del O. Así que falso para la condición del O. A ver, va falso, aquí está falso, debe dar falso en la condición del acá. Aquí está el falso, ¿ve? Aquí está falso, bajo la condición del O, para que dé falso debe ocurrir que el antecedente sea falso y el consecuente sea falso. Voy a copiar aquí por paso para que luego cuando visualicen las PPT sepan de dónde salió. Esta es la primera parte. La primera parte entonces establece que ambas proposiciones deben ser falsas. Entonces, ¿qué ocurre? Va a ocurrir que nuestra primera proposición debe ser falsa y nuestra segunda proposición debe ser falsa. Listo. Ahora veamos. ¿Qué ocurre aquí? Ahora tenemos que una implicación. Ok, una implicación. P implica Q. Para que P implique Q, sea falso, aquí está la implicación. Segundo paso. La segunda implicación es que para que Q sea falso, implica está acá. Entonces debe ocurrir que el antecedente sea verdad y el consecuente sea falso. Entonces estamos diciendo que el antecedente debe ser verdad y el consecuente debe ser falso. Esto es lo que estamos diciendo aquí, antecedente verdad y el consecuente falso. La segunda proposición, tiene la misma condicionante. Así que sería el antecedente debe ser verdadero y el consecuente debe ser falso. Listo. Ahora llegamos a nuestra proposición general, que la voy a copiar siempre en verde. Entonces, nuestra proposición, ¿qué sería? A ver, nuestra proposición dice que la primera proposición, que es P, es verdadero. Es decir, es verdad tal cual aparezca. Así que sería verdad. ¿Por qué? Porque esta está como verdad. Así que la proposición verdadera igual se mantiene verdadera. Entonces veamos. La siguiente proposición, que sería Q, aquí dice, ojo, Q es falso. O sea que voy a negar la negación. Entonces la Q sí o sí debe ser verdadero. Ojo, repito, esta proposición es falsa, pero está negada la Q. Así que sería la negación de la negación, ¿no? Así que sería Q verdadero. A ver, aquí dice que la B, ojo, B verdadera, la proposición menos R. O sea, menos R es verdadero, como esté. Entonces, R debe ser falso.
Y aquí igual dice que debe ser falsa la proposición S, pero ya está negada. Así que sería la negación de la negación. Por lo tanto, S debe ser verdad. Lo que nos lleva a concluir que los valores de verdad serán P es verdadero, Q sería verdadero, que es la segunda proposición, R sería falso y S sería verdadero. Fíjense que yo estoy ordenando los problemas o la solución para ordenar cada uno, ¿no? La primera proposición, la segunda proposición y cada una un poco para tenerla visualizada y de una vez sobre la marcha, ¿no? Fíjense básicamente que yo tengo las proposiciones ahí resueltas sin problemas, ¿no? Entonces podemos establecer los valores de verdad de cualquier proposición dependiendo de cada uno de los valores o proposiciones que nosotros estemos estableciendo, considerando claramente lo que puede ser nuestros valores proposicionales. Entonces, fíjense, por ejemplo, este. Aquí está un poquito más elaborado, la proposición. Aquí, por ejemplo, establezco, fíjense, hay una proposición dada, dice que es verdadero, vamos a leerlo. Dice, dada la proposición, ojo, negado todo está negado, pendiente de eso, chicos, toda la proposición está negada. Entonces, dada la proposición, negación de R o Q implica R, implica P, toda esa proposición es verdadera. Donde se sabe que Q es una proposición falsa. Aquí le estoy dando todos los elementos, ¿no? Es decir, ahora, ¿qué pasa si yo le condiciono alguna de ellas? Si yo le condiciono alguna de ellas, ¿qué puede pasar? Entonces vamos a establecer cómo calcular los valores de verdad de cada proposición partiendo de una premisa. Ahora bien, dice determinar los valores, en este caso, los valores de verdad de las siguientes proposiciones. Es decir, ¿cómo son estas proposiciones? ¿Cómo son la 1, la 2 y la 3? Pero para saber cómo son la 1, la 2 y la 3, necesariamente iniciar a esto tendría que haber trabajado sí o sí con las proposiciones anteriores, ¿no? Es decir, debo saber los valores de verdad de P, de R, de Q y de P. Una vez que conozca los valores de verdad, entonces puedo ir a saber qué valores de verdad tiene cada uno de los planteamientos de la proposición dada. Un poco para que veamos que también podemos trabajar sí o sí con diferentes proposiciones y diferentes valores de verdad. Ojo, aquí no me están pidiendo los valores de verdad. Me están pidiendo es que determine los valores de verdad más que de P y Q de 1, 2 y 3, es decir, de las tres proposiciones posteriores a los determinar los valores de P y Q. Evidentemente, necesito saber los valores de verdad de R y de P. Profesor, ¿y el de Q? El de Q no está en discusión. Según la hipótesis o el planteamiento del problema, tenemos que Q es falso. Así que sí o sí, Q es falso. Si Q es falso, entonces no hay problema, ¿no? Ya sabemos qué va a pasar. Vean, vamos a ver con las otras. Igual como siempre, vamos a plantear la proposición. La proposición dice la negación, ojo, vamos a negar R o Q, vamos a negar R o Q, implica R, implica P. Toda esta proposición es verdadera. Ok, veamos. Comenzamos. Toda la proposición, ojo, toda la proposición es verdadera. ¿De acuerdo? Ojo, la proposición es verdadera. ¿Qué quiere decir, chicos? A ver, ¿qué significa que la proposición sea verdadera pero está negada? ¿Qué significa que toda la proposición es verdadera pero esta está negada? Exactamente, que es falsa. Ya estamos afirmando que es falsa la proposición general. Entonces estamos diciendo que esta proposición es falsa. Excelente, chicos, excelente. ¿Ya?
¿Por qué falsa? Porque es cierto que es falso. Ok, entonces falso, ¿no? No ocurre así, por ejemplo, si aquí dijese falso, entonces estamos diciendo que toda esta proposición debe ser verdadera, porque sería la negación de la negación. ¿De acuerdo? Ok, ahora veamos, tenemos una implicación. Tenemos dos proposiciones, una y dos proposiciones, que están bajo el condicionante, que significa, implica que, bajo la implicación. Bajo la implicación, como lo hemos visto, para que la implicación sea falsa, debe ocurrir que el antecedente sea verdadero y el consecuente sea falso. Así que aquí tenemos la condición. Esta es la única condición bajo la cual esa complace el hecho de que sea falso. Entonces esto va a ser, a ver, quiere decir entonces que esta proposición debe ser verdadera y esta proposición debe ser falsa. ¿De acuerdo? Entonces esa es bajo la primera premisa que nosotros tenemos. Ahora fíjense, ¿qué pasa con el condicionante? ¿Qué pasa con el condicionante o? Ahí el o, vamos a ver, disyunción o. A ver, para que el condicionante o sea verdadero, nos metimos en problemas. Para que sea verdadero hay tres condiciones. Entonces esto habla mucho del problema, ojo, abre mucho, ¿ya? Pero ojo, vamos a ver qué dice el problema. Esto abre las posibilidades. Pero ya va, que Q es proposición falsa. Si Q es falsa, ya esto nos cierra el panorama otra vez. O sea que Q es falso. Quiere decir que la primera es falsa, la última es falsa, porque Q es el que está el segundo, ¿no? El consecuente. Así que Q es falsa. Volvemos a la tabla de verdad y vemos para que esta sea falsa, es decir, para que la primera sea falsa siendo verdad, entonces estamos acá otra vez. Es decir, donde F es falso, es decir, donde el consecuente es falso, es solamente aquí. Donde el consecuente es falso, siendo verdad la proposición, entonces el antecedente debe ser verdad. ¿Se entiende la idea, chicos? Así que de aquí sale unido de esa columna. Así que aquí tenemos que sí o sí, para que el otro sea verdad, entonces B tiene que ser verdadero. Ok, entonces el antecedente debe ser verdadero. Entonces esto es verdad. Ahí está. Entonces ese es verdad. Veamos, esta debe ser falsa. Y P y Q implica R. Entonces esto quiere decir que R debe ser verdad y P debe ser falso. ¿De acuerdo? Quiere decir entonces que incluso, ojo, si nosotros no hubiésemos trabado acá, un poco para que se entienda, si no me hubiesen dado la condición de Q, entonces aquí tuviésemos trabado, pero momentáneamente, porque cuando a mí se me trabe una, es recomendable ir a ver qué información me da la otra. Entonces ya me iba a decir que B era verdadero. ¿Ves? Entonces podemos suavizar también en función de del otro condicionante, porque es la misma B, ¿no? ¿Se entiende la idea, chicos? ¿Todo claro? Entonces veamos nuestra solución. ¿Quién será la solución? A ver, nuestra solución, ¿quién será? ¿Cómo es? A ver, ¿cómo es R? ¿Cómo sería R? ¿Cómo sería R para nosotros? R verdadero, correcto. Vamos a irlo desarmando. R verdadero. Y Q, a ver cómo sería Q. Q es falso. Claro que es falso. ¿Por qué es falso? Porque aquí está bajo la falsedad, que es falso, pero Q está afirmada, por lo tanto va a ser negada, ¿no? ¿Quién va a ser R? R es verdad. ¿Y quién va a ser P? Ahora P también está negado, ¿no? Así que P está negado, entonces P sería falso. Listo. Tenemos nuestra tabla, nuestros valores. En más que tabla, tenemos nuestros valores posicionales, es decir, nuestros valores de verdad. ¿Qué serían? A ver, verdadero. Voy a copiar aquí. La P
La P es falsa. A ver, la P es falso, sí. La P es falso. La Q es falsa. Y la R es verdadera. Listo. Ya tenemos nuestros valores de verdad en cada una de las proposiciones. Paso siguiente, profesor. Paso siguiente, vamos a demostrar o a ver los valores de verdad de las proposiciones planteadas, que en este caso es R implica no P y no Q. R implica no P o no Q. A ver, primera, vamos a ver si memorizo bien. R implica no P o no Q. Era así, ¿cierto? Vamos a verificar. Creo que era así. R implica no P, no Q. Correcto. Esa es la proposición. Veamos qué pasa con la primera. Veamos. R es que R es verdad. Así que R es verdad. Verdad implica no P. Ojo, pero P es falso. No P, pero P es falso. ¿Qué quiere decir? Que P es verdad. O no Q. Ojo, pero Q es falso. ¿Qué significa? Que sería verdad. Ok, entonces verdad implica, ¿qué significa B o B? B o B, ¿será verdad o será falsedad? ¿Verdad o verdad? Es verdad, correcto. Y ahora verdad implica verdad. ¿Verdad implica verdad? ¿Qué significa? Que esta proposición es verdadera. Conclusión, nuestra primera proposición es equivalente o es verdadera. Esta proposición es verdadera. Bajo esas premisas, claro está, ¿no? Bajo las premisas de que P sea falso, Q sea falso y R sea verdadera. ¿Estamos hasta aquí? ¿Todo claro? Vamos con la segunda premisa, o el segundo planteamiento. El segundo planteamiento establece, el segundo planteamiento establece, vamos a leerlo acá, establece, entre corchete, R, sí o sí, sí, solo sí, P y Q. Entonces vamos a ver, voy a ir paso a paso para que no se me pierda de la vista. Dije R, sí, solo sí. Me corrigen si me equivoco en la escritura acá cuando la paso de una para otra. Creo que dije P o Q. Creo que dije esto. P y Q, perdón. P y Q. Vamos a ver. Correcto, P y Q. Sí, solo sí. P y no Q y no P. Sí, solo sí. Sí y solo sí. Q y no P. Correcto. ¿Todos de acuerdo, chicos? Bien copiado. Vamos a chequear a ver. A ver, la segunda dice, entre corchetes, corchete completo, entre corchetes dice R, sí, solo sí, P o Q, sí, solo sí, o doble implicación, Q o no P. Q o no P, excelente. Entonces vamos a ver, vamos a plantear nuestra tabla sabiendo que R es verdad, así que la proposición quedaría, R es verdad, así que esto sería verdad. ¿Verdad? Sí, solo sí. P y Q son falsos. Entonces voy a copiar aquí un poco más de tamaño para poder trabajar mejor la proposición. Así que aquí sería B. ¿Verdad? Doble implicación de P que es falso. Así que P es falso. Y, y falso. Y falso la Q. Que sería Q falso. Ambas son falsas. Así que esto sería así. Cerramos el corchete. Doble implicación, sí, solo sí, bicondicionante. Q es falso. Q es falso.
y no Q, no P, siendo P falso, entonces sería verdadero. Correcto. ¿Todo claro hasta aquí, chicos? ¿Todo bien? Veamos, esto sería verdadero si y solo si doble implicación. A ver, falso y falso. Falso y falso, ¿qué sería? Falso y falso sería falso. Excelente. Ojo, que esta es una única proposición, así que la voy a mantener acá. Sí, solo sí. Veamos. Falso y verdadero. También sería falso, ¿no? Así quedaría falso. Ok, vamos con esta. Falso, verdadero, falso, con la doble implicación. Recuerden que la doble implicación solamente será verdad cuando ambas sean verdad o ambas sean falsas. Lo que quiere decir que esta proposición sí o sí es falsa. Así que sería falso, falso, sí o sí, falso. Entonces, ¿cómo sería la proposición general? Falso con falso, ¿qué nos daría? Bajo el condicionante bicondicionante, ¿cómo sería? Verdadero. Excelente, excelente, verdadero. Estamos diciendo que nuestra proposición general entonces sería verdadera. Ahora sí, ya tenemos valor de verdad de la primera, tenemos el valor de verdad de la segunda y vamos a de la tercera. Nuestra tercera proposición establece, a ver, sería, vamos a ver qué dice. La tercera proposición dice, a ver, dice R o no P y Q o no P. Vamos a ver, vamos, comparte aquí. Primero R o no P. Entonces será R. A ver, la primera proposición dice R o no P. R o no P y, a ver, R o no P y Q o no P. Q o no P. Y Q, profesor. Q o no P. Listo. Vamos a ver qué equivalencia tiene esta proposición. Sabemos que la única verdadera es R. Las otras dos son falsas. Entonces veamos. R es verdadera. Verdadera. O no P. Pero P es falso. No P sería P verdadero, ¿no? Así que P es verdadero. Y veamos Q, pero Q es falso. Falso. Y aquí sería O P, pero P es falso. Y no está negado. Entonces veamos. Verdadero o verdadero sería verdadero. O falso y falso es falso. Entonces veamos. Verdadero y falso, ojo, tiene el condicionante de conjunción. Entonces el y. Así que esta sería falsa. Nuestra tercera proposición sería falsa. Si a nosotros nos pidiesen, por ejemplo, estructurar las tres proposiciones, sencillamente diremos así. La primera proposición es verdadera, la segunda proposición es verdadera y la tercera proposición sería falsa. ¿Ves? Entonces podemos establecer claramente cómo determinar si una proposición es verdadera y falsa o falsa, determinando básicamente los criterios que ya sabemos efectivamente, ¿no? Utilizando la tabla y valores de verdad.
Fíjense que, por ejemplo, ya están dominando tan bien la tabla que en este caso, como era más trabajoso y necesitaba más espacio en la pizarra, nunca nos fuimos, ya para verificar la proposición, nos fuimos a la tabla de verdad, ¿no? Porque ya la conocemos. Pero bueno, no está mal para efectos de resolver exámenes, un poco para estar sobre seguro, mantener la tablita a mano, ¿no? Bajo esa premisa, ¿no? Ok, chicos, ¿alguna duda con respecto a cómo determinar los valores de verdad de una proposición? ¿Todo claro? Ojo, le estoy dando las diferentes aristas, ¿no? Le estoy dando los casos, por ejemplo, cuando yo les voy a dar una proposición para que solamente determinen los valores de verdad, le estoy dando los casos cuando le dé una proposición, determino los valores de verdad y esas están condicionadas a establecer los valores de verdad de otra proposición, saber cómo hacerlo. Y también sabemos cómo hacer cuando tengo un valor de verdad proposicional y cómo hago yo para retroceder al valor de verdad. Entonces, un poco para que se entienda, ¿no? Repito, para que nosotros podamos tener claro cada una de estas soluciones, hay que entender que yo voy a resolver este tipo de problemas de afuera hacia adentro. No ocurre así. Fíjense cómo lo demostramos, ¿no? Un poco para que se vea. Para demostrar la proposición, la hacemos de adentro hacia afuera. Es decir, de adentro vemos la proposición general. Pero si a mí me da la proposición general, tendría que ir de afuera hacia adentro. Es decir, dividiendo las proposiciones para que estas proposiciones vayan teniendo forma, ¿no? Por eso es que yo les digo que yo puedo construir el problema dándole valores hipotéticos de verdad o falsedad y en función de eso planteo mi problema y puedo regresarme y retornar a la proposición inicial. Eso lo pueden hacer siempre. Siempre pueden hacer esa condicionante. ¿Se entiende? ¿Alguna duda hasta acá? ¿Todo claro? Ok, chicos, ahora quiero que todos tengan en sus manos, las tablas, la tabla de proposiciones. Es decir, ¿dónde están los fundamentos que justamente les dije que teníamos que tener a mano? Porque ahora sí o sí las vamos a utilizar. Vamos a utilizar esas tablas las que le hice llegar al aula virtual para que nosotros podamos ahora trabajarlas en función de lo que sería la reducción, ¿ya? O la simplificación de proposiciones. Entonces, en función de eso, vamos a trabajar con esas tablas de verdad. Entonces, importante que nosotros podamos condicionar o trabajar con esas, repito, tablas de verdad, ¿no? Entonces, veamos. En función de esto, yo les voy a pedir que, ojo, la tengan todos a mano. La tabla de verdad debe estar a mano para que nosotros podamos trabajar con los problemas considerando nuestra tabla de verdad, ¿no? Ojo, en este caso no sería la tabla de verdad, sino con los condicionantes o nuestras leyes o principios, las que ya estamos trabajando, las que hemos trabajado hasta acá. Ok, veamos. Voy a compartir en este momento la pantalla completa para que podamos ver básicamente qué quiero establecer con esta parte, ¿no? Para que podamos verlo todos y como es la primera, pues sencillamente vamos a trabajar con mirando todo lo que sería nuestra pantalla y condicionante, ¿no? Por ejemplo, tengo esta y voy a trabajar con esta otra. Acá. Aquí tengo, ¿pueden visualizarla, chicos? Aquí tengo los principios y leyes. ¿Todos claros? Ok. Vamos a ver cómo quiero que ustedes la trabajen. Ojo, esto es por si de repente algún estudiante por X o Y no la tiene. Pero ojo, deben tener la mano. Entonces veamos. Yo aquí tengo todas las proposiciones que vamos a hacer. Por ejemplo, si voy a utilizar esta proposición, ¿cómo diría para utilizar esta? Tendría que decir E3C. Es decir, la ley conmutativa literal C. Así que esta la tengo yo y la tienen ustedes. Así que manejamos el mismo lenguaje. Así que yo tendría que decir que voy a utilizar la E3 literal C. Si voy a utilizar, por ejemplo, esta,
yo diría E11 literal D, que para nosotros significa leyes de absorción o ley de absorción literal D o apartado D, depende del caso. ¿Se entiende, chicos? ¿Se entiende cómo vamos a utilizar la nomenclatura? Ok, entonces veamos. Partiendo de esta hipótesis, vamos a comenzar. Nuestro primer problema dice simplificar la siguiente expresión. Entonces vamos a simplificar nuestra proposición. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, voy a partir, como siempre, copiando la proposición que sí o sí vamos a simplificar. Así que diría P y no Q o no P. Ok, veamos. Yo necesito simplificar esta expresión, ¿ya? Necesito simplificar dicha expresión. Entonces veamos. Para simplificar esta expresión tendría que estar viendo, ¿ver? Ayúdenme. ¿Cómo utilizamos? Miren, aquí está. Aquí dice, por ejemplo, aquí dice P y no, ojo, una negación de una, en ese caso sería Q o P, es decir, de una disyunción, perdón. Vamos a ver qué se nos presta. Vamos a ver qué se nos presta. Así se trabaja esto. Vamos a ver. Negación de una disyunción. Aquí está. Ah, bueno, pero es que no me da mayor información. No me da mayor información. Negación. Aquí está uno, ¿ve? Leyes de Morgan. Aquí podemos aplicar las leyes de Morgan. Ahora veamos, de estas leyes de Morgan yo tengo para la conjunción y para la disyunción. Entonces veamos, ¿voy a aplicar A o voy a aplicar B? ¿De qué va a depender? Justamente del signo que tenemos, de agrupación que tengamos. A ver, aquí tenemos, ajá, entonces tengo el O. Y el O, vamos a ver el O de acá. El O de acá, ¿qué sería? El O. Aquí está el OV. Ajá, entonces niego P, niego Q y evidentemente me cambio, ¿no? Si es O, entonces pasa a I. Y si es I, pasaría a O con la misma negación. Ahora, ¿cuál estamos trabajando? Estamos trabajando el literal B. Ah, ok. Trabajando el literal B. Vamos a ver, pero ¿cuál literal, profe? Estamos trabajando el E6B. E6B, correcto. Entonces, aquí diría, voy a aplicar la propiedad. Así que sería P y ahora aplico Morgan. ¿Qué dice? Que niego ambas. Sería no Q o no P. Y ahora tengo que decir qué fue lo que hice, ¿no? Así que no P, eso implica que apliqué E6, el apartado B. Listo. ¿Se entiende, chicos? ¿Se entiende lo que estoy haciendo? Ahora veamos. Esto, ojo, si hay alguna duda de frente, esto es equivalente a decir I, no Q y no P. Ah, no P es P. Ya va, pero no P es P por quién. Vamos a ver. No P. A ver, no P. Aquí está. No P es la doble negación. O sencillamente E1. Ah, ok, por E1. Entonces, esto aquí aplicamos E1. Porque E1 me permite a mí llevar a E a P y no P. ¿Ya? Veamos. Seguimos. Siguiente paso. A ver, ¿qué puedo hacer, chicos? ¿Qué puedo hacer acá? Vamos a ver qué puedo hacer acá. Tengo P y no Q y P. ¿Qué podría hacer? A ver, ¿qué podría hacer? Vamos a la tabla de verdad. ¿Qué pudiese hacer? Vamos a la tabla de verdad. O cuando tienen el mismo signo, yo pudiese aplicar estas propiedades que son asociativas. Miren, la asociativa es cuando, por ejemplo, tengo ambos unidos, tengo dos o tres, incluso más,
unidos, por ejemplo, por la conjunción o la disyunción. Cuando eso ocurre, yo puedo aplicar justamente cualquiera de esos literales de acuerdo al caso. Lo que quiere decir es que yo puedo agruparlas. Profesor, ¿y por qué por qué las quiere agrupar? Porque si yo, por ejemplo, agrupo, por ejemplo, esta P y P, ¿quién sería P y P? Vamos a ver. P y P en nuestra condicionante sería, a ver, P y P en la condicionante. Miren, a ver, P y P o P, ambas se mantienen P. O sea que puedo aplicar en todo caso la ley de la idempotencia. La idempotencia yo la puedo aplicar tanto para la disyunción como para la conjunción. Y en ambos casos se mantiene el P. Así que, ¿qué ocurre? Miren, esta es una ley asociativa. Entonces, por la ley asociativa, sencillamente agrupo como a mí me convenga agrupar. Entonces, como me conviene agrupar y me estoy adelantando a la ley de idempotencia, entonces voy a agrupar y de inmediatamente vamos a aplicar la propiedad de idempotencia. Así que esto sería así. A ver, esto sería, vamos a agrupar P y P. Esta la voy a agrupar. Y la vamos a dejar con no Q. ¿Qué propiedad apliqué, chicos? ¿Qué propiedad apliqué aquí? ¿E E4. Pero E4, ¿en qué literal? E4, ¿en qué literal? Vamos a ver. E4, literal A. Excelente. E4, literal A. ¿Por qué literal A? Porque literal A es el que tiene esa misma conjunción. Así que no hay problema. Ya la tengo. Ahora veamos. Como ya la tenemos, ahora voy a tener que esto va a ser igual. Esto es equivalente. Esto es equivalente. P y P es P. P y P es P y no Q. Ahora, ¿qué apliqué cuando dije P y P? A ver, chicos, busquen qué apliqué cuando dije P y P. P y P es P. ¿Qué apliqué? E2. Ese es mejor, Doris. E2 con mi literal. E2A. E2A. Perfecto. A ver, ¿puedo seguir de aquí? ¿Podríase seguir? ¿O ya está simplificada ya? Ya no puedo hacer más, ¿no? Porque está en la tabla de verdad. Ahora, chicos, escuchen bien. Yo les puedo pedir lo siguiente, ojo, yo les puedo pedir que me reduzcan y verifiquen utilizando tabla de verdad. ¿Entienden la idea? Es decir, después que yo tenga la solución, que ya dije que esta era la simplificación, ¿cómo verificamos utilizando tabla de verdad? Hacemos la tabla de verdad para esta proposición y luego vemos que esta proposición debe ser igual a la condicionante. ¿En la cual? En la E4. A ver, en la E4, vamos a ver la E4. Aquí está la E4. La E4 dice, a ver, E4, cierto, o Q. Excelente, gracias. O Q. Aquí sería O Q. En la 4. A ver, en la 4A, cuando tengo el condicionante, en la 4A. A ver, asociativa. En la asociativa no hay problema. En la 4A está bien la asociativa. Y esto sería asociar. P o Q, correcto. Vamos a cambiar el signo acá. Ese es correcto. Vamos a cambiar el signo acá. Ok, chicos. Entonces les estoy diciendo que nosotros podemos sí o sí establecer la comparación con la tabla de verdad. ¿De acuerdo? O sería el I, chicos. Fíjense. O y O. Estamos aquí. O y O sería el O como está y el I. Aquí sería, fíjense, el P y Q normal, y luego sería el I. Ojo, asociativa está bien, chicos, estaba bien, dice I, Q y P. Así que está bien. P y Q y P está bien, chicos.
P y Q y B, está bien. Está bien. Claro que sí, está bien. Ok. Profe, mi pregunta era ¿por qué asoció P y P y no P y no Q? Bueno, vamos a ver. Mira esto. ¿Por qué P y no P y P y no Q? Vamos a ver. Vamos a suponer, chicos, vamos a suponer que yo quiera asociar P y no P. Buena pregunta, excelente. Excelente pregunta. La pregunta para mí sería, ojo, si a mí me preguntan, profe, ¿por qué no asocio esto? Yo respondería con una contrapregunta. Es decir, diría, ¿a qué nos lleva? ¿A qué nos lleva esta? Vamos a ver. ¿A qué nos lleva P y no P? A ver, P y no P, P y no Q, perdón. P y no Q. ¿Hay alguna que puedo usar? No. P y no P, P y no P, P y falso, P y no P, me lleva una implicación. O sea que me está retrocediendo, esta tampoco me lleva a nada. Total, ninguna me lleva a nada. ¿Ves? Entonces, no me está llevando a ninguna parte. Pero si yo asocio la P con la P, sí, porque me la reduce, ¿no? Si me lleva a P y Q, también me la reduce. ¿Qué estoy diciendo? Que cuando yo voy a utilizar una proposición, tengo que ver básicamente a dónde, o sea, a dónde me va a llevar la proposición. ¿Por qué no agrupé la P y la no Q? Porque no me lleva a ninguna parte. Entonces, es decir, no me ayuda a reducir la proposición. Así que para reducir la proposición, sí o sí, debo trabajar con la tabla de verdad y establecer básicamente dónde yo puedo utilizarla y cómo debo utilizarla. ¿De acuerdo? ¿Se entiende la idea? ¿Todo claro? A ver, ojo, les comentaba que puede hacer caso que yo les pida, por ejemplo, yo les puedo pedir a ustedes, por ejemplo, a ver, verifiquen que esta reducción está bien, aplicando tabla de verdad. ¿Qué tiene que hacer? Hacer la tabla de verdad para esta proposición y verificar si esta proposición, ojo, esta proposición debe ser equivalente, sí o sí, a P y no Q. P y no Q. Recuerden que hemos trabajado con eso, ¿verdad? Sencillamente hago esta proposición, igualo, es decir, comparo los valores de verdad. Si tienen los mismos valores de verdad, excelente. Entonces, la proposición está bien simplificada. Así que ustedes, si quieren estudiar por su cuenta, por ejemplo, y ver si todo funciona, que todo está chévere, le aplico la tabla de verdad a mi reducción y sí o sí debe dar justamente lo que me están solicitando. ¿Se entiende la idea, chicos? ¿Todo claro? ¿Alguna duda? ¿Todo claro? Ok, listo. Seguimos entonces. Vamos con este otro. Vamos a este otro. El mismo caso, chicos. Vamos a plantear primero la proposición. La proposición dice P y no Q o P. Ok, esto debe ser igual, equivalente a. Volvemos, ¿ve? Tengo una negación de una conjunción o disyunción. ¿Quién nos puede ayudar aquí, chicos? ¿Qué teorema nos ayuda cuando tengo una negación de una disyunción o una conjunción? Morgan, excelente. Ojo, por teoría Morgan es la propiedad que se utiliza o teorema que se utiliza cuando negamos una conjunción o una disyunción. ¿De acuerdo? En este caso tenemos el condicionante o. Así que para el condicionante o, aplicando Morgan, vamos a ver Morgan. Aquí está Morgan, el condicionante o, entonces está acá. Se niegan las proposiciones, ambas, y ya pasa, en ese caso, de disyunción a conjunción. Así que esto sería, niego la proposición, así que sería P, la primera que no hicimos, P y no Q, y no P. P y no P y Q. ¿Cuál aplicamos, chicos? A ver, apóyenme. ¿Cuál aplicamos? ¿Eque? Con su tabla en la mano, chicos. ¿Cuál aplicamos? Aquí cambia el condicionante.
El condicionante en Morgan cambia el sentido. Usamos E6, literal B. Excelente. E6, B. Listo. Ojo, recuerden que el para Morgan, si está en este caso, establece O, entonces va al I. Y si fuese I, irá al O. Es decir, si es conjunción, lo lleva a disyunción, negando ambas. Y si es disyunción, lo lleva a conjunción. ¿Qué podemos aplicar de esta? A ver, ahora, ¿qué puedo aplicar? La misma, ¿no? Podemos agrupar también. Podemos aplicar asociativa, ¿no? Fíjense, porque tiene el mismo sentido. Así que sería, a ver, la P la voy a asociar y ¿con quién? Con no P. Esta la voy a asociar. Y evidentemente me quedaría por fuera el no Q. Listo. ¿Qué propiedad estamos aplicando? A ver. ¿E qué? E4, literal A. E4, literal A. Excelente. Chequeamos de todas maneras. A ver, E4, literal A, exactamente, porque sería en todo caso ahí el I. Perfecto. Ahora veamos. De acuerdo a esta proposición, ¿quién será P y no P? Vamos a ver, P y no P. P y no P. P y no P, P y no P. A ver, P y no P. Ajá, es una identidad. P y, aquí está, ¿ve? P y no P. P y no P. P y no P es falso. P y no P será falso. ¿Cuál litera sería? E7B. Ojo, chicos, que no es el O, es el I. Así que sería literal E7B, que sería falso. ¿Lo ven acá, chicos? Ojo, no es con el O, es con el I. Así que es literal B, E7B. Así que sería falso. Falso y no Q. ¿Cuál utilizamos? Utilizamos el E7B. E7B. Ahora veamos. ¿Quién sería falso y no Q? ¿Quién sería falso y no Q? Vamos a ver, falso y no Q. Falso y no Q. Falso. Aquí está falso y. ¿Ve? Falso y cualquier proposición sería falso. Falso o cualquier proposición sería verdadero. Así que hay que cuidar con los signos, ¿no? Así que estamos en este. Falso y cualquier proposición sería falso. Lo que quiere decir que vamos a utilizar el E8D. E8D. Esta toda la proposición sería falsa. ¿Y cuál utilizamos? El E8D. E8D. ¿De acuerdo? Quiere decir que toda esta proposición debe ser falsa. Es decir, es una contradicción. ¿De acuerdo? ¿Se entiende, chicos? Para que nos quede como idea, fíjense que también les puedo pedir, y de una vez lo tengamos pendiente para una prueba, por ejemplo, vamos a construir la tabla de verdad para P y Q y esta proposición, que sería P y no Q así. Vamos a ver. Vamos a construir la tabla de verdad para esta proposición. Vamos a ver, ¿cómo sería? Esto sería verdadero, verdadero, falso, falso. Y esta sería verdadero, falso, verdadero y falso. Ok.
Para no dar muchas vueltas voy a copiar P aquí. Porque, ojo, esta es la proposición final, ¿no? Esta es la que yo estoy en busca de verificar. Esa es porque esa es la que envuelve todo, ¿ven? Esa es la que envuelve las dos proposiciones. Que puede ser esta, incluso puede ser esta. Así que esa es la proposición. Entonces veamos. A ver, esto sería la negación. A ver, P, vamos con esto, voy a copiar la P aquí. La P sería verdadero, verdadero, falso y falso. Ok. Vamos con Q, ojo, de aquí para allá, por si acaso, ¿no? No aplica ahorita porque no sería una implicación, pero importante que sepamos, ¿no? Esto sería P o Q, Q o P. A ver, Q o P, ¿dónde es falso? ¿Dónde es falso Q o P? Q o P, ¿dónde es falso? Solamente cuando ambos son falsos, correcto. O sea que esto sería falso, solamente, ojo, cuando P y Q son falsos, sería falso, verdadero, verdadero y verdadero. Pero aquí me están pidiendo negarla, así que la vamos a negar. Negar toda la proposición sería, en todo caso, falso, 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 verdad. Ahora veamos. Este que está acá, sería el I. ¿Y cuando el I es verdad? Solamente será verdad cuando ambas sean verdad. En todo lo demás será falso. ¿Qué estamos diciendo? Que este es falso, que este es falsa, que esto es falso y que es falso. Ah, entonces una contradicción. ¿Y qué significa que es una contradicción? Que toda la proposición es falsa. Ah, entonces teníamos razón. Reducir esta expresión, fíjense, reducir toda la expresión a verdad, ciertamente la puedo verificar con la tabla de verdad. Ojo, eso lo pueden hacer con cualquier proposición, chicos. Ojo, con cualquier proposición. Todas las proposiciones que son reducidas y usted la quiere verificar que está bien, sencillamente puede aplicar la tabla de verdad y verificar que justamente realmente el resultado es el que usted está esperando. ¿Se entiende la idea, chicos? ¿Todo claro? Ok, entonces fíjense que yo puedo pedir con un solo problema evaluar todo lo que hemos visto, porque yo puedo, por ejemplo, colocar una proposición y decirle, redúzcala, por ejemplo, yo puedo decirle de este problema nada más. A ver, redúzcala, determine los valores de verdad y verifique si la reducción es correcta aplicando la tabla de verdad. ¿Qué estamos haciendo? Todo lo que vimos. Todo en un solo problema lo puedo aplicar. Le puedo pedir, por ejemplo, que haya los valores de verdad, le puedo pedir que la reduzca y le puedo pedir simultáneamente que verifique si la reducción que obtuvo realmente es correcta. ¿Ven? Entonces hacemos todo lo que hemos visto en un único problema. Igual ustedes, chicos, les aconsejo que para estudiar háganlo de esa manera. Es decir, cuando vayan a estudiar, háganle todo. ¿Tienen un problema? Redúzcanlo hasta donde se pueda. Reduzcan la expresión, verifiquen la reducción y aparte de eso pueden determinar si lo que tienen como reducción realmente es correcto, ¿no? Tenemos un par de problemas más. Este también lo vamos a reducir. También tenemos otro adicional de, pues por si acaso de repente puedan verificar claramente las soluciones, ¿no? No hay problema. Quisiera saber si alguno de ustedes, para aprovechar, darle un laxo acá, alguno de ustedes pudo hacer la tarea con respecto, pudo no, yo sé que todos pueden, pero si le dieron tiempo para hacer la tarea correspondiente al video que teníamos pendiente. ¿Alguien pudo llevarlo al lenguaje proposicional? A ver, Fernando. Voy a copiar acá
las intervenciones, por si acaso. A ver, ¿nos comparten la pantalla y nos explican qué hicieron, chicos? Ya, profe, yo voy a presentar mi pantalla. Perfecto. Carlos, no importa el orden, claro que no. Porque recuerden que, ojo, la pregunta de Carlos es si influye el orden, falso, falso y, y P es falso, es decir, falso y una proposición. Es como si yo diga, bueno, por ejemplo, ya tengo una proposición que es falsa, pero deben ser las dos verdad. Entonces ya no se va a cumplir así sea la primera verdad y la segunda falsa, o la primera falsa y la segunda verdad. ¿Se entiende? Ya. Profe, ¿puede ver la pantalla? Sí, sí, claro. Profe, yo intenté 3 posibles soluciones. Sebastián. Sí. Poniendo a Q como que el cocodrilo tiene la opción de regresar al niño. Y en cambio, no, perdón, P. Y Q sería de que se lo iba a regresar. Así que analicen la primera acá, en el primer cuadro. Si se lo regresa, o se lo iba a regresar, sí, solo sí, respondía que sí se lo come o se lo regresa. Y acá dice la parte de la tabla de verdad. Y ahí también nos dio otro dato. Nos explicó que la mamá pensó que si decía que no se lo iba a comer, o sea, negación de P, entonces el cocodrilo podría demostrar que sí se lo puede comer. Entonces planeó otra respuesta, que si decía que se lo iba a comer, entonces el cocodrilo se lo podría devolver. Y acá está. Acá un poquito más larga, que es lo mismo, pero cambia en el final, ya que es un poco más detallado, porque dice que si la mujer le dice que se lo comerá a su hijo, entonces el cocodrilo podría devolver a su hijo o podría comerse a su hijo. Pero a pesar de todo esto, siempre se lo devolvería. Y acá, ese es utilicé la parte de O, pero también me puse a pensar con la parte de I, y solo cambié la última parte, en que si la mamá decía que el cocodrilo se iba a comer al niño, entonces el cocodrilo podría devolverlo, regresarlo, y a la vez podría comérselo. ¿Qué dice el resto? ¿Qué opina? Deja la presentación allí, Sebastián, por favor. ¿Qué dice el resto? ¿Qué opina? ¿Qué opina sobre el análisis establecido por Sebastián? A ver, voy a hacer una pregunta adicional acá. ¿Por qué se dice que el problema es interminable? Que comienza un problema interminable. Como que ambos pueden tener razón o ambos no pueden, o puede que alguno entre en contradicción. Pero entrar en contradicción también significa que esté con la verdad. Y estar con la verdad también está con la contradicción. Es decir, que puede ser verdad como puede ser mentira. Y se vuelve un ciclo, ¿no? Es decir, tanto puede ser verdad como puede ser falso cada una de las proposiciones. ¿En qué parte de la tabla que presenta nuestro amigo Sebastián se verifica esa disyunción? O sea, esa disparidad entre que puede o no puede tener razón, en que el problema es interminable. Tercio excluido, eso está bien. Ahora, hablo de la tabla de verdad. En la tabla de verdad específicamente, de acuerdo al resultado de Sebastián, ¿por qué él puede, en todo caso, bajo esa premisa, tal cual lo tiene allí, por qué podemos decir que sí o sí entra el tercio excluido? ¿Por qué? Porque miren las tablas, chicos. En ningún caso, bajo el análisis que ha establecido nuestro amigo Sebastián, en ningún caso resultó ser ni una tautología ni una contradicción.
Si existe una contradicción, en todo caso uno de los dos tiene verdad, tiene la verdad. En su defecto ocurre una de las dos. Pero ¿qué tenemos? Tenemos una contingencia. ¿Ves? La tabla habla sola. Por ser una contingencia, la proposición nunca será totalmente verdad y nunca será totalmente falsa. Por eso es que el cocodrilo decía, si se lo devuelvo, si falló, si acertó, se lo devuelvo. Pero si se lo devolví es porque me lo tenía que haber comido. Evidentemente, porque está ante una tautología, es decir, una proposición que no es netamente verdad, pero tampoco es falsedad. Cuando yo tengo una contingencia, tengo valores de verdad y valores de falsedad. Por lo tanto, no puedo concluir que esa proposición sea del todo verdadera o sea del todo falsa. ¿Se entiende la idea? ¿Cómo yo puedo en todo caso ahora hacer hablar la tabla de verdad? La puedo hacer hablar. De hecho, la estamos haciendo hablar, ¿no? Tengo una contingencia. Y bajo esa contingencia, bajo esa premisa de contingencia, yo puedo establecer que cualquiera de los dos son viables de ocurrir. Por ejemplo, en el que vamos demostrando nosotros ahorita que fue falso, podemos decir que esa proposición es falsa de todas. Si fuese de repente una tautología, entonces es cierto lo que está ocurriendo, pero entra en la disparidad o entra en ese espacio donde sencillamente ambos pueden tener razón, pero ambos pueden no tenerla. Entonces tenemos que sí o sí que entrar a una tabla de contingencia, y es justamente lo que se está visualizando dentro del análisis que está haciendo nuestro amigo Sebastián. Muy bien, Sebastián, de verdad, felicitaciones, muy bien, muy bien. Muchas gracias. Gracias. ¿Alguien más que lo haya analizado desde otro ángulo? ¿Alguien más que haya tomado el análisis de nuestra tabla o de nuestro video? Ojo, que a lo mejor le dio otro enfoque y eso es bueno, ¿no? Fíjense que, ojo, la proposición sí y solo sí puede pretender incluso tomar dos variantes. Sebastián bien pudo haber tomado solamente la parte de P implica Q, o tomar la parte de Q implica P. Pudo haber sido un análisis por separado. También pudo haberlos hecho simultáneo, tal cual lo estableció, con P sí, solo sí, Q. Es decir, el bicondicionante, ¿no? Bajo la estructura del bicondicionante, sí o sí puede establecer el análisis simultáneo de cada una de ellas. ¿Se entiende la idea, chicos? ¿Todo claro? ¿Alguien más? ¿Alguien más que quiera participar? Mostrarnos lo que hizo. Así lo puede ver más simple, no importa, puede que el análisis lo hayas hecho simple, pero está concreto y llega a la idea, así que todo es válido, chicos. Estamos estudiando la estructura, la parte lógica, y estudiar lógica proposicional va a depender incluso de nuestra estructura de pensamiento. ¿Qué quiero decir con esto? Que dependiendo como nosotros observemos el problema, le puedo dar una solución que puede parecer diferente, pero bajo la arista de la estructura lógica va a ser igual. Entonces, importante, ojo, si alguien le dio un análisis distinto, chicos, podemos verlo. De no, entonces pasamos al siguiente problema para que podamos resolverlo y tengamos también algunas otras características, ¿no? Antes de pasar a la resolución de otro problema, chicos, quiero dejarles claro que ya nos estamos acercando a la prueba, a una prueba práctica. El martes vamos a hacer una actividad grupal donde le voy a colocar, como es en grupo, le voy a colocar hasta el tema que veamos el martes, todas las posibilidades que yo puedo colocar en un examen, todas las posibilidades. Cómo se los puedo colocar, cómo van, de tal manera que tengamos un buen rato discutiendo cómo sería ese tipo de problema, cómo lo resolveríamos, para que ustedes vayan a uno para el examen, es decir, bien para el examen. Y quiero, evidentemente, yo soy de los que piensa que los cursos, en este caso, nuestro curso en discreta, nos va a llevar en cada una de las semanas, nos va dando un granito, nos va dando un escalón digamos, de esas gradas, donde nosotros al final vamos a llegar a concretar lo que es un aprendizaje concreto, para la redundancia. Cuando llegue el examen final, ustedes tienen que estar a uno, porque las prácticas van a estar simultáneas, una práctica, otra práctica, y aun cuando no lo contemple
el sílabus, nosotros las actividades grupales van a estar dirigidas a que ustedes sí o sí te pongan en contexto con los tipos de problemas que pueden estar en una prueba, tanto parcial como final, como de desarrollo. ¿Se entiende la idea? Así que es importante que no falten a las actividades grupales. Igual, chicos, les voy a dejar como siguiente tarea que me asignen, para que no perdamos tiempo, me asignen siempre el responsable del grupo, para que cuando vamos a los grupos sea de frente a trabajar, de frente a trabajar. ¿Qué va a hacer el responsable del grupo? Va a organizar que todo esté bien, que todos participen, que todos discutan. Igual yo voy a estar pasando por los grupos, pero importante que todos trabajen. El que no trabaja, sencillamente, profe, no trabajó. Así de simple, hay que ser íntegro y todos tenemos que trabajar en función de nuestro aprendizaje. ¿Se entiende la idea, chicos? ¿Todo claro? Ok, entonces veamos. Vamos a resolver un siguiente problema, ¿no? Ojo, si alguien hizo la tarea, cuando yo pida alguna tarea, siempre la voy a corregir, ¿no? Es decir, siempre la vamos a discutir. Así que nunca va a ser en vano. Y si alguien la hace, evidentemente hay que ponerla, ¿no? Hay que dar a conocer cómo fue el producto para que todos, ojo, todos, pero todos, estemos siempre pendientes de cómo podemos hacerlo, ¿no? Y que nos ayudemos unos a otros. Y esa es una forma de que ustedes se ayuden. Para ayudarnos, esencialmente ver cómo lo analizó X o Y persona. Ok, vamos a ver, por ejemplo, ¿qué representa esta proposición? Vamos a ver los valores de verdad o básicamente qué expresa esta proposición. Para que esta proposición, ojo, cuando uno dice simplificar, realmente lo que está diciendo es deme una proposición equivalente a esta que tenga los mismos valores de verdad, pero que sea más simple. De ahí la palabra simplificar. Así que esto sería no, con corchete ahora, no P, no P, o Q, sí, solo sí, bicondicionante T, cerramos, y no P. Listo. Comenzamos entonces. A ver, ayúdenme. ¿Qué tenemos inicialmente? ¿Qué tenemos inicialmente? ¿Qué podemos aplicar de manera inicial? A ver, chicos, apóyense en la tabla. ¿Qué podemos aplicar de manera inicial? Recuerden que tenemos unos signos de agrupación, ¿no? Ahí tenemos la agrupación dentro de un corchete con una proposición que está negada inicialmente. Si la proposición está negada inicialmente, en los corchetes aplicamos Yandri. Muy bien, Yandri. En los corchetes podemos aplicar Morgan. ¿Por qué podemos aplicar Morgan? Porque tenemos una proposición que está bajo un condicionante, que en este caso sería el O, es decir, una disyunción, y evidentemente podemos aquí aplicar Morgan, de acuerdo a la negación. Si aplicamos Morgan, ¿qué nos queda? Ok, nos va a quedar no P. Esto que es O sería I, y no Q, sí, solo sí, T. Y aquí sería I, no P. A ver, ¿qué aplicamos Morgan? ¿Cuál sería la especificación de acá? Del Morgan, ¿qué sería? ¿Qué especificación copiamos acá? De acuerdo a la tabla, ojo, utilicen la tabla E, C y B. Excelente, Nicolás. Nicolás, excelente. No, E, B, E6, B. Listo. E6, B. Excelente. E6, B. Ok, ahora, ¿qué pasa? Ahora tenemos la negación de la negación. Así que esto sería, ahora sí, aplicando negación de la negación, no P, sería P. Así que no P sería P y no Q, sí, solo sí, T.
y no P. ¿Qué aplicamos? A ver. Exacto. ¿Aplicamos qué? E6, B, E1. Exacto, E1. Excelente, E1. Aplicamos E1. Ahora, ¿qué puedo hacer? A ver, ¿qué pudiese hacer? Observen la proposición. ¿Qué pudiese hacer? ¿Qué podemos hacer? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué haremos? ¿Qué aplicamos? Chicos, una guía para resolver problemas, o sea, una guía hablo de sugerencia. Estén pendientes de los signos de disyunción o conjunción. Fíjense que aquí yo tengo básicamente tres grupos de proposiciones, ¿no? Una, dos y tres grupos de proposiciones. Si lo vemos más allá de la negación, ojo, lo voy a ver más allá de la negación de ese bicondicionante, y voy a ver ese bicondicionante como una sola proposición, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer si yo lo veo tal cual aparece allí? Asociación, claro, puedo asociar, chicos. Pendiente de eso, yo puedo asociar. A ver, si asociamos, ¿quién asociaría? A ver, asocio P con quién. P y no P. ¿Ves? P y no P. P y no P y no Q, sí y solo sí T. ¿Ya? ¿Qué aplicamos aquí? A ver. ¿Qué aplicamos de acuerdo a la tabla? E4A, excelente. Ya estamos manejando muy bien la tabla, eso me gusta. Ahora veamos. ¿Quién sería P y no P? ¿Quién sería P y no P? ¿Quién sería P y no P? Es falso, correcto. P y no P es falso. Falso y no Q, sí, solo sí, T. ¿Qué aplicamos aquí? A ver. ¿Qué aplicamos aquí? Para decir que era falso, ¿qué aplicamos? E7B, excelente. E7, literal B. Ahora veamos, para concluir, ¿quién es falso y cualquier proposición? ¿Quién es falso y cualquier proposición? Falso, excelente. Falso y cualquier proposición sería falso. Así que esto sería todo falso. O sea, que es una contradicción. ¿Y cuál aplicamos? Excelente, E8D. Excelente, muy bien, chicos. Muy, muy bien. ¿Alguna duda? ¿Todo claro? Ahí tienen el enlace, chicos, para la presentación. Todos pueden entrar y editarla sin problema. Copiarla y tenerla. Se la paso a esta altura para que sencillamente tengan acceso a ella, ¿no? Y también le voy a pasar el enlace de la asistencia. Ahí tienen las dos. Recuerden que si tienen algún problema con respecto a la entrada a la PPT, eso obedece sí o sí a que puedan estar ingresando con una cuenta que no es la institucional. Les queda otro problema, chicos, y todo lo que puedan hacer incluso de la guía de trabajo, aquí lo tienen, que pueden, recuerden que para editar esta tienen que hacer una copia. Ojo, chicos, se las estoy dando solamente de lectura. Si ustedes quieren editarla, tienen que darle acá, hacer una copia y sobre la copia pueden trabajarla. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Repito, no pueden trabajarla
porque se las coloqué o se las compartí solo para lectura. Si la quieren editar, hacen una copia y luego pueden trabajarla sin problema. Ok, chicos, ¿alguna duda? ¿Todo claro? ¿Preparados para el martes? Listo, entonces el martes estamos haciendo una parte de inferencia. Vamos a ver inferencia. Pueden visualizar incluso las tablas que les mandé a la otra tabla, que ya son para la parte de inferencia. El martes tocamos una parte de inferencia. Inmediatamente vamos al grupo a formar entonces nuestros grupos y resolver una actividad que va a estar en función de una preparación para nuestra prueba de desarrollo al final de la unidad. Ojo, va a haber una práctica casi antes del final de la unidad y la práctica calificada o prueba de desarrollo antes de estar en la unidad, que envuelve toda la unidad. Ok, chicos, eso es todo por hoy. Espero todo esté claro. Cualquier cosa, ya saben que me la pueden hacer saber. Estamos en contacto. No duden en escribirme